Muy buenos días, muchachos, me da gusto saludarlos. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy sobre Emmanuel Mounier, el personalismo de Emmanuel Mounier. Con esto terminamos el ciclo de pensadores franceses cristianos, o bueno, francófonos, para agregar algunos que no son, que hemos tratado. Ya vimos, por ejemplo, Jacques Maritain, Joseph Maréchal, Etienne Gilson, y concluimos con el cuarto, que es Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier nace en Grenoble, se va a estudiar a París y lo ubicamos de 1905 a 1950. Una de sus obras más importantes es ser editor del Esprit o del Espíritu, una revista que aparece por ahí así de 1932 hasta 1900. Es que hubo dos periodos, hasta el 39 y ya después se vuelve a retomar, me parece. Obras importantes. Bueno, pues como les digo, el Esprit, que se publica del 32 hasta el 41. Révolution personnaliste et communautaire de 1935. De la propriété capitaliste à la propriété humaine de 1936. El manifiesto au service du personnalisme, también del mismo año. Ya en 1946 hace el traité du caractère y luego en 1947 que es le personnalisme, y por último le personnalisme en 1950. Miren, cuando hablamos de personalismo, obviamente lo que nos suena es a persona, está bien, pero no por hablar de persona significa que seas de la corriente personalista. ¿Por qué? Muy sencillo. Muchos autores en diferentes épocas y diferentes momentos usan el término persona para hacer una reflexión sobre el hombre y su relación con la naturaleza. Pero el personalismo no solo habla de la persona, y en el caso de Emmanuel Mounier no solo es meter este concepto en uno que otro tratado o libro o artículo, sino más bien él hace una apología, una defensa y una promoción de la persona. Y hay muchas cosas que decir. Vamos con lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre persona e individuo? Esto lo podemos ver en qué es el personalismo de 1947, qué es el personalismo. La persona es alguien que vive su vida de manera o de cara a una vocación. Es una persona que no se deja objetivizar, sino que vive sus procesos cotidianos de una manera protagónica. Eso es. Un individuo, por ejemplo, para distinguirlo de persona, es alguien que ya ha sido objetivado. Y cuando digo objetivado, estoy diciendo que esta persona que ahora es un individuo, ya no es persona porque solo vive su vida de manera, ¿cómo les puedo? Instrumental. Es decir, que deja su dimensión, su vocación a la vida, a la felicidad, a la realización creativa, deja su yo, su identidad, para convertirse en un esclavo, entre comillas, en una persona que solo sirve en función de algo. Un ejemplo, para mí la de la tienda no es una persona porque ella solo está ahí para servirme. Yo tengo dinero, voy a comprar un refresco, pues yo la quiero a ella para que me sirva ese refresco. Ella ella no se convierte en persona, la hice individuo. Ella no vale para mí, simplemente me sirve. Eso es un individuo, alguien que vive su vida
sin que le pertenezca. Más bien muy automatizado. Además, fíjate, además, o sea, primero, una persona pierde su subjetividad y se convierte en un objeto. Eso es. El individuo pierde su subjetividad y se convierte en objeto. Es un objeto para mí. Objeto del conocimiento, objeto de dominio, lo que quieran. Se vuelve en un instrumento práctico. Bien, eso es un individuo. Pero no solo eso. Yo, sin ser objeto de nadie, también me vuelvo en un individuo cuando vivo mi vida de tal manera que el centro soy yo, la periferia soy yo y los límites soy yo. Es decir, una persona egoísta, solipsista, entregada a sí misma, es un individuo y no una persona. Porque una persona que es protagonista de su vida, no se queda en sí, ni termina en sí. No es un proceso circular donde empiezo en mí, termino en mí, sino que más bien ser persona, ser protagonista de tu vida es vivir en comunidad, hacer comunidad, luchar con la comunidad. Eso es en pocas palabras o en términos generales, el personalismo de Emmanuel Mounier. Porque además hay diferentes personalismos. Hay un personalismo agnóstico, pero el personalismo de Emmanuel Mounier es cristiano y es católico, con muchos tintes marxistas. Emmanuel Mounier fue un gran luchador social, demasiado. O sea, participó en varias luchas obreras sin ser el obrero. Entonces, a lo que queremos llegar es, incluso el Papa Juan Pablo II asume el personalismo como su corriente de filosofía. Y hay una anécdota precisamente que creo que es del Papa para ejemplificar lo que es el personalismo. Llega el doctor a hacer su rutina diaria porque el Papa estaba internado en un hospital y le pregunta cómo se encuentra, cómo está, preguntas de rutina, ¿no? Y él, el Papa, como para hacerle saber que él es persona y no es individuo, le dice, mire doctor, yo soy sujeto de mi enfermedad, no objeto de sus medicinas o de su tratamiento. Eso es bien interesante, porque mira, con esas palabras creo que se ejemplifica muy bien lo que es el personalismo. Soy sujeto de mi enfermedad, es decir, yo estoy viviendo mi proceso de debilidad física con integridad, con protagonismo. No estoy sometido a un tratamiento como si fuera un objeto, como si fuera una gallina al que se le inyectan cosas y ya, la que sigue, no. Esa es la diferencia, es decir, un individuo está atomizado, ha perdido su identidad. Y en ese sentido, y a lo que queremos ir, el personalismo es una postura filosófica muy equilibrada porque cree que el ser humano es completamente espíritu y completamente corpóreo. O dicho de otra manera, el hombre tiene estas dos dimensiones y no concuerda con los materialistas, con los que creen que no hay nada espiritual en el hombre, que solo somos pura materia y todo se explica a partir de fenómenos físicos, químicos. Él dice, no, ahí estamos mal, porque estamos reduciendo a la persona a mero objeto. No hay una trascendentalidad, no hay un ir más allá, sino que estamos reducidos a. Entonces dice, no, yo no concuerdo con los materialistas, como Marx, por el hecho de que reducen a la persona, le quitan una de sus dimensiones más importantes, pero tampoco Mounier concuerda con los idealistas, porque ellos rescatan tanto lo espiritual del individuo que la persona concreta desaparece. Lo importante es la idea, la razón universal, el espíritu. Y el hombre individual queda simplemente asumido en teorías universales y en un progreso sin fin. Entonces tampoco está de acuerdo con
Les leo, puede haber un personalismo agnóstico, mientras que el personalismo de Mounier es religioso y cristiano, ya se los mencioné, y Mounier dice en las primeras páginas de qué es el personalismo o qué es el personalismo, dice que el personalismo no es un sistema. ¿Por qué? Porque un sistema más o menos trata a las personas o a las partes del sistema como un engranaje de una máquina completa. Entonces, todo está determinado, todo está bien ubicado, todo está dicho en un sistema. Es una máquina perfecta. No hay que moverle nada porque si no, pues rompes el sistema. Dice, no, pues tampoco la persona puede ser cosificada. No podemos hacer cosa ni podemos determinarla. Cuando la parte más importante de la persona es su libertad. Y no solo su libertad, sino además su creatividad, que van acompañadas. Y en un sistema no cabe la creatividad, ¿vale? Otra cosa que también dice Mounier es que si bien el personalismo no es un sistema, porque el sistema excluye en las personas humanas toda libertad creativa, pero sí es una filosofía. O no es una sola, sino son filosofías. Es una defensa del ser humano, de su dignidad y su condición, de su situarse. El hombre es una existencia corporizada. Eso es enteramente cuerpo, y era lo que está buscando, y enteramente espíritu. Y el hombre pertenece a la naturaleza, pero este pertenecer a la naturaleza también significa trascenderla. Por eso no está de acuerdo con los materialistas, porque el hombre trasciende. En términos egoístas, burgueses, capitalistas, trascender significa dominarla o someterla. Y eso pues es la explotación. Acabamos con los árboles, acabamos con las playas, con los peces, con varios mamíferos. Sobreexplotamos a la gallina, a la vaca, etc. Es decir, las cosas, la naturaleza solo sirve para satisfacerme a mí, que sería la actitud más pobre de entender la relación hombre-naturaleza como un trascender. Más bien, el personalismo cree que la naturaleza le brinda al hombre la oportunidad de realizarse plenamente en su propia vocación moral y espiritual, y tratar de humanizar y personalizar el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues obviamente está retomando a Carlos Marx cuando hace su reflexión sobre la persona humana, qué es la persona, qué es la autoconciencia y cómo se relaciona con la naturaleza. Pero más allá de esta evocación a Marx, hay que decir dos cosas. Primero, que el hombre tiene una vocación. Eso no es marxista, eso es cristiano. El hombre tiene un llamado. Y ese llamado es a la vida primeramente, y a de realizarse, de humanizarse. No nacemos siendo humanos, sino que más bien tendemos junto con los otros, a humanizarnos. Para él, el concepto de comunidad es bien importante. No existe un yo sin un nosotros. Y el yo sin un nosotros es un yo alienado, podemos llamarle así. Entonces, muchachos, el personalismo es bien importante y tampoco concuerda con el comunitarismo o el comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo tiende a diluir al individuo y lo que importa es el conjunto. Dice, no, pues tampoco. O sea, no estoy de acuerdo con los materialistas, no estoy de acuerdo con los idealistas, ni tampoco con el comunismo. Porque no es el conjunto lo que vale, sino que es la persona que interactúa y crea relaciones. Finalmente, él nos dice lo siguiente. Un segundo. La primera condición del personalismo es la descentralización del hombre. Que él pueda darse a los demás
y estar a disposición de ellos, en comunicación o comunión con ellos. La persona existe solo en una relación social, como un miembro del nosotros. Solamente como miembro de una comunidad de personas tiene el hombre vocación moral. Continúa diciendo, la importancia de toda persona es tal que es irreemplazable en la posición que ocupa en el mundo de las personas. En otras palabras, todo ser humano, hombre o mujer, tiene su vocación en la vida, en la respuesta a unos valores reconocidos, pero esta vocación presupone el mundo de las personas y de las relaciones interpersonales. Y sí, ahí está la riqueza del hombre, que tiene una vocación propia, que tiene que estar en sintonía, en armonía con la libertad, con la mente creadora, tiene que ser autoentrega responsable y una constante conversión. Por eso Mounier cabe muy bien en los ambientes católicos, porque se opone a los totalitarismos que reducen al individuo a ser una célula de un todo orgánico. O sea, yo soy un conjunto de células, se me mueren unas, nacen otras, no importa lo que sigue. Y dice, no, el hombre tiene un valor tal que es irreemplazable. No está de acuerdo con el anarquismo y finalmente, pues nada. Esto es como que un pequeño... una pequeña pasada del personalismo de Mounier. Espero les sirva, incluso les puede ayudar para sus reflexiones personales. En este caso que estamos viviendo ya la última parte del COVID o del confinamiento por 2 meses, es interesante saber cómo soy yo protagonista de este suceso o si soy un individuo que está determinado por el Estado. Muchas gracias, un placer y seguimos para la próxima.